Buenos días Tegucigalpa, buenos días San Pedro Sula, buenos días Olancho, Choluteca, Santa Rosa de Copán, donde sea que usted nos está viendo esta mañana. Hoy es lunes 20 de julio del año 2026. Tenemos nuevo campeón del Mundial, tenemos un nuevo campeón de la Copa Mundial. España se coronó ayer, así que enhorabuena para los españoles y a quienes no son españoles, pero que iban con España. Seguramente nuestros compatriotas también hondureños en la diáspora, en España y Estados Unidos, estarán celebrando también esta victoria. Vamos a ver, el tema de hoy es un tema que nos incumbe a todos, es un tema que todos nos vemos afectados y que constantemente tenemos que cuidarnos alrededor de esto que vamos a hablar. Hace apenas 20 años, quizá menos incluso, perder la billetera era una de las mayores preocupaciones de cualquier persona. Hoy basta perder el teléfono celular para sentir que hemos perdido la vida entera. Ahí están nuestras cuentas bancarias, nuestras fotografías, nuestras conversaciones, nuestros documentos, nuestras claves y buena parte de nuestra identidad. ¿No? La sociedad ha cambiado mucho más rápido que lo que solemos advertir y cada vez más nos apoyamos en los sistemas digitales. Sin embargo, mientras nuestra vida se traslada hacia ese nuevo espacio, también lo hace el crimen. Durante décadas, Honduras concentró sus esfuerzos en combatir amenazas visibles, pandillas, narcotráfico, secuestros y extorsión, un tipo de criminalidad que todos conocemos y que continúa siendo un problema para el país, pero al mismo tiempo se ha desplazado hacia otra forma de criminalidad menos visible, más sofisticada y profundamente transnacional, que ya no necesita controlar una colonia o un barrio para causar enormes daños. El reto para cualquier Estado consiste en comprender que la seguridad del siglo XXI ya no depende únicamente de proteger calles, fronteras o cárceles, también depende de proteger información, nuestra información, infraestructura crítica, sistemas financieros y redes digitales. De eso vamos a hablar el día de hoy, los nuevos delitos digitales y qué tan preparado está el sistema hondureño, qué tan preparado está nuestro país y nosotros como ciudadanos para enfrentar esta nueva forma de crimen que está más cerca de lo que creemos. Así que veamos el contexto y ya regresamos con nuestros invitados. Durante buena parte de las últimas 4 décadas, Honduras aprendió a reconocer al crimen por su presencia. Eran hombres armados que disputaban colonias, rutas del narcotráfico, territorios fronterizos o barrios completos. La respuesta del Estado fue construir una estrategia para enfrentar amenazas visibles. Más policías, más soldados, más inteligencia, más cárceles. Pero el crimen organizado nunca dejó de evolucionar. Mientras, las instituciones perfeccionaban las herramientas para combatir al delincuente que conocían, una nueva generación de organizaciones criminales comenzó a descubrir que el negocio podía ser mucho más rentable y mucho menos riesgoso. Ya no era indispensable controlar una carretera para mover dinero, tampoco era necesario disparar un arma para causar pérdidas millonarias. Hoy, una organización puede vaciar cuentas bancarias desde otro continente, puede robar identidades, infiltrarse en empresas, secuestrar información mediante programas informáticos, manipular mercados financieros o utilizar inteligencia artificial para clonar voces, crear documentos falsos o ejecutar sofisticadas campañas de fraude. El desafío moderno de las autoridades ahora consiste en seguir la velocidad con la que evoluciona el crimen, que rara vez coincide con la velocidad a la que se transforman las instituciones encargadas de combatirlo. Mientras, las organizaciones criminales incorporan inteligencia artificial, criptomonedas, redes cifradas, ataques informáticos y sofisticados mecanismos de fraude financiero, los estados enfrentan el reto de adaptar sus leyes, sus sistemas de investigación y sus capacidades tecnológicas a amenazas que hace apenas una década parecían propias de la ciencia ficción. El narcotráfico, las pandillas y la extorsión
siguen siendo problemas centrales para países como Honduras. Sin embargo, sobre esas estructuras tradicionales comienza a superponerse otra forma de criminalidad, menos visible, más transnacional y mucho más dependiente del conocimiento, los datos y la tecnología. El poder criminal ya no se mide únicamente por la capacidad de controlar un territorio, sino también por la posibilidad de infiltrarse en sistemas financieros, apropiarse de información, manipular identidad digital o paralizar servicios esenciales sin necesidad de ocupar físicamente un solo espacio. Comprender esa transformación resulta indispensable para diseñar las políticas públicas de las próximas décadas. La seguridad del siglo XXI dependerá tanto de la capacidad para proteger calles, puertos y fronteras, como de la preparación para defender redes, datos e infraestructura digital. Porque el crimen organizado no está sustituyendo sus viejos métodos, está ampliando su campo de acción hacia un escenario donde las armas más poderosas ya no siempre son visibles. Y para entender este problema, tenemos ahora en el estudio a Juan Carlos de Grandes. Él es ingeniero en sistemas, especialista en ciberseguridad, análisis competitivo de inteligencia artificial. Ha desarrollado además proyectos tecnológicos para el Sistema Nacional de Emergencia 911, el Consejo Nacional Electoral y diversas iniciativas de transformación digital. También nos acompaña vía Zoom Didier Carrasco. Él es licenciado en Derecho, consultor en Inteligencia Estratégica e Investigación OSINT y Colusión Digital para la Gobernabilidad, Transparencia, Riesgo Institucional y Comunicación Estratégica. Con ellos dos esperamos que usted pueda tener un panorama mucho más claro de cuáles son los riesgos y cuáles son las protecciones que se deben tomar también alrededor de esta nueva forma de criminalidad. Juan Carlos. Oscar, buen día. Buenos días. Y a todo tu auditorio y buen día hasta a San Pedro, a Didier. Un gusto estar aquí con ustedes. Didier, buenos días. ¿Tenés problemas con tu conectividad, con tu audio? Bien. Buenos días, buenos días. Buenos días, Oscar. Buenos días al colega. Bien, vamos a comenzar entonces definiendo un poco, Juan Carlos, ¿cómo describirías la evolución del crimen? Porque estaba viendo, preparando el programa, que hay primero una evolución del territorio, ¿no? Luego el control del territorio, y ahora es ya el territorio no es lo más importante, pero no deja de ser necesario para la estructura de criminales. ¿Cómo ha evolucionado el crimen en los últimos 20 años en el país? Bueno, nuevamente, buenos días a todo el auditorio. Oscar, la pregunta se responde relativamente simple y la explicamos después. Lo que está ocurriendo es una mudanza. Hay una mudanza del espacio físico al ciberespacio. Partiendo de esa premisa, tiene que evolucionar todo. No solo las instituciones, el crimen también va a ese ritmo. Así que el control territorial, como tú bien lo dices, fue el objetivo de una estructura criminal por muchos años. Pero ahora es mucho más fácil y a veces menos riesgoso delinquir en el ciberespacio. Así que el control técnico y tecnológico es un campo de batalla que también obliga a los criminales a prepararse en estos temas. Si vamos a las estructuras criminales comunes y habituales que hemos tenido en Latinoamérica y en Honduras, hablando específicamente de Honduras, ellos fueron preparando y formando profesionales para ellos, profesionales de derecho, medicina y otras áreas. Luego se dieron cuenta que también tenían que tener profesionales en áreas de tecnología. Esta evolución viene a ser un complemento al crimen que ya existía. Sigue siendo necesario tener un espacio físico, un accionar humano, pero el ciberespacio se vuelve un lugar de alto interés para ellos. O sea, el crimen digital, el cibercrimen, no está reemplazando al otro crimen. Simplemente lo que ocurre es una criminalidad híbrida, donde están en ambos espacios. Cuando pensamos en las estructuras criminales, una de las tesis que hemos visto, especialmente en la evolución de los carteles del narcotráfico, es que aquellos que son capaces de adaptarse a las nuevas condiciones tienen mayores probabilidades de sobrevivir. Adaptarse a las condiciones del cibercrimen, del crimen digital, para las estructuras criminales tradicionales, hablemos del cartel de Sinaloa o del cartel de Jalisco, estas estructuras multinacionales que son las que tienen mayores recursos para poder transformarse de una manera más rápida, también constituye un elemento de sobrevivencia para ellos. O sea, lo tienen que hacer si quieren sobrevivir en el nuevo escenario. Por supuesto. De hecho,
la utilización de las tecnologías o el acceso a las tecnologías para poder delinquir, lo que ha venido más bien ha sido a fortalecer al crimen organizado, a las redes de crímenes transnacionales, porque facilita el flujo de información entre los objetivos que tienen, ¿verdad? Y la capacidad de acción que procuran para poder cometer este tipo de delitos, Oscar. Aquí creo que uno de los elementos fundamentales es más bien no si el crimen se adapta a las nuevas tecnologías, sino cómo se adapta el Estado, perdón, cómo se adapta el Estado a estas nuevas formas de criminalidad. Y un punto esencial en el caso del Estado hondureño es la falta de un marco jurídico preventivo que ayude a la ciudadanía a protegerse, en primer lugar y en principio, de aquellas, digamos, de aquellas solicitudes que se hacen frecuentemente, donde se solicitan tus identidades, por ejemplo. ¿Ya? O sea, toda tu información que está contenida en el DPI, en el DNI, a diario, en transacciones comerciales, cada vez que la gente va a un residencial tiene que entregar su cédula para identificar, le toman una foto, esa foto va a una base de datos y no se tiene absolutamente control, no se tiene de ninguna manera ningún control sobre qué sucede con toda esa información personal que va, por ejemplo, a estas empresas. No se sabe quiénes son los que manejan las bases de datos, ni cuál es el alcance del uso de este tipo de información, ni cómo deben de ser tratados. O sea, actualmente el marco jurídico es más reactivo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en el caso de aquellos delitos que se cometen como difamación o exposición de información personal. O sea, todo eso es reactivo, es cuando ya ha pasado, pero la parte preventiva, que digamos es la que mantendría ciertos candados y ciertas advertencias a aquellos quienes utilicen o malutilicen la información personal de cada uno de los ciudadanos, ese marco no existe al día de hoy. Creo que hay una ley al respecto que está siendo promovida, pero no ha sido aprobada. Y esto, ojo, también no solamente causa un problema en términos de la criminalidad, también no genera seguridad jurídica para los inversionistas. Actualmente el tema económico con las nuevas tecnologías, los nuevos negocios que van apareciendo, requieren de un marco jurídico robusto que permita tener claro cuáles son las reglas del juego en cuanto incluso al tema de la información personal. Entonces creo que por ahí, digamos, hay algunas tareas pendientes que deben de ser lo más pronto posible abordadas. O sea, y cualquiera pensaría, además, que el crimen, el ciberdelito, no es algo que ocurre en Honduras, no es algo que venimos inventando en Honduras, por lo tanto tendríamos que estar preparados ya, porque la exploración, la legislación y la lucha contra este tipo de delitos a nivel internacional es global, ¿no? O sea, es una preocupación de todos los estados. Así es. A nivel latinoamericano, ¿qué estados están mejor preparados y cuáles están peor preparados para enfrentar este tipo de criminalidad que estamos describiendo? Bueno, hablando de mi experiencia personal, lo que he conocido, Argentina, Ecuador, Paraguay, Chile, tienen un buen nivel en su legislatura para la protección de la data y protección de las personas que somos las víctimas ahora del tema del ciberdelito. Ahora ya no necesito la pistola y eso es algo que tenemos que ir explicando y entendiendo, Oscar. Que esto es un delito, esto es un cibercriminal, no es una estafa, no es un engaño, es un crimen. Son estructuras. Son estructuras, ¿verdad? Y estos países han dado pasos agigantados, no solo en la legislatura, sino en la formación de su personal técnico para tener una respuesta óptima y necesaria a este tipo de ciberdelitos o cibercrímenes, porque así se debe tratar. La respuesta ya no debe ser, y lo decía Diedrich, ¿verdad? Ya no es un tema de cómo voy a reaccionar, sino cómo lo voy a
prevenir, porque ya debe existir un marco jurídico, un marco legal, pero debe existir también la capacidad para hacer los análisis forenses y las investigaciones para ir persiguiendo a estos criminales, pero también a la par tenemos que masificar la educación a la población para que no sea víctima sencilla, porque muchos son víctimas de lo que llamamos la ingeniería social. Y ahorita estamos hablando específicamente de la protección de datos, que la protección de datos lleva a temas de estafas, scamming y otro tipo de cosas. Ya vamos a hablar del tema del cibercriminal, que ha migrado a temas como ransomware y otras cosas que están afectando las empresas, la industria y los gobiernos. Bueno, consideraría aquí que se debe masificar el mensaje porque se usa mucho la ingeniería social. Y para que estemos claros qué es la ingeniería social en este tipo de asuntos es por medio de engaños, yo obtengo tu información personal. Te digo que te escribo del banco y que hay una violación a tu cuenta y que le des tu contraseña para verificar. Y así le diste acceso al banco. Igual te dice que tu cuenta de WhatsApp va a ser cerrada, entonces que le envías el código de seguridad y te roba tu información. Y ahí es donde surgen cosas muy comunes como la de, mira que tengo una caja en la aduana, pagala y te la voy a enviar. O cambiame unos dólares que los tengo, yo te voy a depositar a tu cuenta, usando ingeniería social. O sea, hasta cierto punto, esto demuestra la inocencia de nuestra gente ante este problema. Esto debería estar incluido en muchas de las currículas ya escolares, porque es un mundo al que no nos podemos esquivar hacia dónde vamos y las consecuencias de esto. O ser campaña de los medios de comunicación Tiene que ser. para ir educándolas como es este programa el día de hoy. Vámonos a irnos a una pausa. Al regresar vamos a hablar un poco, porque se habla siempre de infraestructura crítica. Correcto. Que es lo que hay que... Ciberdefensa. De la ciberdefensa. Vamos a comenzar aquí y tengo una duda al respecto, que quizás usted me ayude a poder entenderlo después. Cuando le robaron la cuenta ahorita a la presidenta Xiomara Castro. ¿Qué pasó ahí? Bueno, vamos a ir después. Más conscientes, ya regresamos. Ahora toca que las calles de nuestro país estén en mejores condiciones. Que tengamos mejores carreteras. Los 298 alcaldes van a recibir un kit de maquinaria. Sin distinción ni colores políticos. Sin excepción, recibirán su maquinaria. Esto va a beneficiar a todos los agricultores. Que el agricultor pueda sacar sus cosechas. Vamos a llegar hasta el último rincón. Junto al Poder Ejecutivo equipamos a cada alcalde para llevar desarrollo a todas las comunidades. Porque este Congreso sí trabaja, este Congreso no le va a fallar a Honduras. A menudo creemos que el éxito es un camino solitario, pero detrás de cada gran paso hay una historia compartida. Cada mujer que cree en sí misma y se supera, enciende la chispa en las demás. Cuando una mujer avanza, avanzamos todos. CADER presenta Empower Hair Talks. Acompáñanos este 24 de septiembre a la 1 de la tarde. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Cuando hablamos siempre del tema de violencia, de ciberdelitos, de delitos digitales y esta nueva forma que tienen ahora, que han encontrado las mafias y las estructuras criminales para robarnos lo que sea que tenemos de valor, uno piensa solamente en dinero o en propiedades, pero también la información es sumamente valiosa. ¿Por qué es valiosa la información? ¿Por qué es tan importante eso de los datos?
Bueno, hay un término moderno, una frase que se está utilizando, que la información es el nuevo petróleo, ¿no? Esto surge a raíz de que las instituciones en general, hablamos de empresa privada, gubernamentales y otro tipo de instituciones, necesitan información de sus mercados, de sus posibles clientes, de sus objetivos, dependiendo cuál sea el caso, para poder llegar a ellos. Y aquí es donde surge el tema de la ciberinteligencia. Desde que nuestra información dejó de estar solo en un papel, en un libro, sino que ahora está en bases de datos alojadas en diferentes lugares, esa información se vuelve interesante. Porque como ya hubo casos, y vamos a ser específicos, en un caso de redes sociales, ¿verdad? Una compañía se supo que estaba trabajando con otras vendiendo información para hacer un mercado, un estudio más directo y objetivo de los posibles clientes y consumidores. Esto le generó unas ganancias millonarias utilizando información de lo que las personas estaban buscando que les interesaba. La publicidad y otras cosas llegaba de esa forma y eran más eficientes en el uso del recurso de la publicidad y marketing, y cada persona recibía lo que realmente estaba buscando. Ese es un ejemplo de los datos. Pero a nivel criminal, ¿para qué quiere la información? Ahora vamos criminal? a nivel criminal, precisamente. Dentro de la información van cosas como contraseñas, accesos, la data específica de mi familia, ingresos, movimientos financieros, activos digitales, activos fijos, y toda esa información le permite al delincuente tener visibilidad de lo que tengo disponible. Al punto que existen estructuras criminales que ya están utilizando la estructura criminal X, no voy a decir un nombre, quizá no tiene la capacidad o la formación técnica, pero ya hay grupos de ciberdelincuentes que están ofreciendo esto como servicio. Yo te genero un ransomware, un virus, un malware, lo que sea, y lo envío a tu objetivo, te capturo la información o te robo lo que querés, a mí solo me pagas el servicio, el resto es tuyo. ¿Qué querés? Contraseña, saber cuánto dinero mueve, en qué banco lo tiene, en qué país y ese tipo de cosas. Todo esto es generalmente una nube de información que lleva a que el criminal conozca completamente algo que según yo solo está en mi teléfono y mi computadora. Entonces se vuelve información valiosa para el delincuente. Le estoy diciendo o le puedo decir hacia dónde apuntar en mis bienes, repito, físicos o digitales, porque ya existen bienes digitales. Entonces todo esto, repito, es el tema de la evolución al crimen híbrido, ¿verdad? Hay un criminal en físico que está utilizando el ciberespacio para activar y poder robar toda esta información. Así que sí, la data es algo que tenemos que proteger. Tenemos que legislar para que nuestra información sea protegida, tanto de las instituciones legalizadas, porque hay instituciones legales que buscan mi información, pero sobre todo del ciberdelincuente, del cibercriminal. Por años nosotros hemos insistido que esta legislación se debe actualizar y que debe salir muy pronto, porque la data se vende en el mercado negro, en la dark web o en el deep web. No puede comprar base de datos. Ahí están nuestras bases de datos. Ahí están nuestras bases de datos. Para aquellos que utilizan algunas plataformas de antivirus o de protección de ciberseguridad en sus dispositivos, eventualmente llega una alerta y dice: tu correo electrónico, tu nombre está publicado en una base de datos en la dark web. Y cuando uno empieza a darse cuenta, es un formulario que uno llenó para solicitar información de un producto o algo, así que nuestra información está siendo drenada para ser vendida y utilizada con fines comerciales o con fines criminales. Tenemos que tener cuidado. A nivel de legislación, ¿qué tipo de seguridad tenemos? ¿Qué nos garantiza el Estado que tenemos para poder proteger eso? Porque vamos a un supermercado, cualquiera, lo primero que nos hacen es pedirnos nuestro número de teléfono, nuestra tarjeta de identidad y nuestro correo electrónico. Pues, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo nos protege el Estado esa base de datos? Bueno, protección legal, digamos, preventiva, al día de hoy no existe. Lo que sí está regulado es el uso de los datos por parte del Estado, de las instituciones estatales. Hay todo un marco regulador, ¿verdad? El portal de transparencia lo tiene. Digamos de que ahí hay una buena cobertura respecto al tratamiento de los datos. Pero respecto al tratamiento de los datos que puedan brindar la empresa privada, creo que ahí es donde existe un cuello de botella que sería importante que las autoridades pues pudieran resolver
lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque esto dejaría blindado a la ciudadanía, ¿verdad?, frente a las empresas que requieren estos datos precisamente para lo que planteaba Juan Carlos, pues para ir afinando sus búsquedas con los clientes o el objetivo que tienen con los clientes. Pero además, pienso yo que no solamente es la legislación, sino que algo que señalaba Juan Carlos también, y quiero reiterarlo, es el tema de la alfabetización digital. Nosotros cuando contratamos servicios en Internet, nunca, o por lo general nunca, se leen los términos y condiciones que estas empresas generan, ¿verdad? Y al no leer el contrato ni la letra pequeña, probablemente estamos cediendo mucha de nuestra información para el uso que estas empresas pudieran estar requiriendo y nosotros sin saberlo. Pues hay servicios en Internet que te ofrecen, te permiten poder ubicar esos datos y poder también retirarlos del mercado, pero no hay un efecto sancionador cuando ha habido, digamos, un abuso o no sé si llamarlo abuso, porque ante el vacío de la ley tiende a estar permitido todo este tipo de situaciones. Entonces, la alfabetización digital a la par de las políticas públicas y un marco jurídico que pueda regular y que pueda sostener en el tiempo la protección a la ciudadanía, creo que eso sería, digamos, el objetivo o el horizonte al que tenemos que caminar. Yo quiero mencionarte, por ejemplo, Oscar, a propósito del tema de la ingeniería social, que no solamente estamos hablando de datos en términos de consumo, en términos de qué posibilidades hayan con las empresas para poder obtener estas informaciones, ya sea por las vías legales o por otro tipo de vías. No podemos hablar de la ilegalidad porque todavía no está regulado. Sin embargo, quiero mencionarte que haciendo una pequeña investigación rápida, encontré que entre 2025 y 2026 han habido casos ya que el Ministerio Público y la policía han tenido que intervenir con donde ha estado vinculado el uso del Internet, las redes sociales y la ciberseguridad. Por ejemplo, tenemos un caso de extorsión y lavado mediante plataformas digitales registrado en octubre del 2025. Una víctima recibió llamadas y mensajes. Bueno, parece que se le cayó la señal. Sí, vamos a solo complementar algo con lo que dice Dedrich, y es lo que yo decía específicamente, que también tenemos que hablar de equipos especializados, Oscar. Completamente de acuerdo, la alfabetización digital, pero después nosotros tenemos que preparar fiscales, jueces, investigadores para este tipo de delitos, porque esto es algo, tú lo dijiste en la introducción, ya estamos conviviendo, cualquiera piensa que no, esto es a diario y lo viven empresas grandes, lo viven corporaciones, el Estado lo sufre, no se publica, no se publicita, pero necesitamos tener esos equipos. ¿Cuáles son esas infraestructuras críticas que tiene el Estado que se vuelven vulnerables a este tipo de ataques? Muy bien, aquí es donde empieza la separación del concepto de la ciberseguridad con la ciberdefensa, porque son conceptos que se consideran nuevos, pero otros países ya tienen sus capacidades instaladas para esto. La infraestructura crítica aquí conlleva la banca, todas las instituciones productoras de energía, digo instituciones o empresas porque hablamos de represas, hablamos de térmicas, hablamos de los sistemas de telecomunicación, hablamos de fronteras y aduanas, telecomunicaciones. Todo esto es la infraestructura crítica de un país. Unas otras cosas más. El tema es que todas estas plataformas ahora se operan y se utilizan a través de software. Ya estamos dejando aquellos modelos mecánicos o manuales y estamos pasando a digitalizar y estamos exponiéndolos. ¿Qué pasa? Si estas infraestructuras críticas no están protegidas como se deben, pueden ser penetradas y podemos perder servicios esenciales. Oscar, no va a ser la primera vez que un país sufre un ciberataque y se ven afectadas sus telecomunicaciones, su red eléctrica y otras cosas como la energía y este tipo de servicios. O sea, son servicios vitales que pueden afectar el funcionamiento de una nación. Y ahí es donde caemos en un riesgo elevadísimo. Nuevamente, caemos al tema que hablaba Dedrich de las políticas públicas.
¿Están creadas o no? Bueno, yo sé que hay esfuerzos para el tema de protección de datos, ciberseguridad, los existen, pero necesitamos estar conscientes de que hay que avanzar rápido a este tema. Yo escuchaba el otro día declaraciones de que nos estamos preparando para estar listos dentro de 4 o 5 años. Mucho tiempo. Oscar, en 4 o 5 años nos estamos enfrentando a otro avance tecnológico que quizás no lo vamos a ampliar hoy, pero es el tema de la computación cuántica, donde va a dejar obsoletos la mayoría de sistemas que utilizamos hoy. 4 o 5 años ya la tecnología cambió completamente. No podemos estar esperando tanto tiempo, ser reactivos nuevamente, no podemos. Entonces, esa es la infraestructura crítica, el Estado debe prepararse para protegerla y cuidarla porque es esencial para nosotros, los habitantes del país. Diederik, terminabas de describirnos este acción que detectaste. Sí, no, en estos casos 6, ¿verdad? Que pudimos rastrear, tenemos redes de extorsión, billetera electrónica y mando desde prisiones. O sea, esto es importante. En el 2025 todavía se registran casos donde desde las prisiones se están orientando objetivos, acciones que tienen que ver con la criminalidad como redes de extorsiones o ahora con las billeteras electrónicas. La misma investigación ha reportado que hay utilización de phishing y vaciamientos de cuenta. Ya han habido casos judicializados al respecto, ¿verdad? Y hay uno registrado de abuso interno en una empresa logística para mayo de 2026, donde la investigación sobre empleados que habrían alterado información bancaria en un sistema interno para sustituir cuentas legítimas por las de otros integrantes. Se registraron 63 transferencias irregulares y un perjuicio superior a 2.1 millones de lempiras. ¿Cuál fue el patrón? Acceso legítimo, modificación interna y fraude patrimonial. O sea, no tuvieron que salir con una pistola a la calle. Y a veces, muchas veces el usuario mismo da la información sin darse cuenta qué es lo que está haciendo. Vamos a irnos a una pausa, Diederik, al regresar, porque el gobierno acaba de anunciar, y tengo que aclarar antes de irnos a la pausa, de que no lo estamos haciendo el próximo segmento para hablar mal de la iniciativa del gobierno, pero acaba de anunciar una billetera digital que se llama Bien por el gobierno, enhorabuena por la iniciativa, pero ¿qué tan segura es y qué hay que hacer para poder ponerle seguro? Porque al final todo eso se puede también fortalecer y la intención es que se fortalezca para bien de todos nosotros que vamos a ser usuarios de esa iniciativa. Ya regresamos. Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Dr. Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN. A menudo creemos que el éxito es un camino solitario, pero detrás de cada gran paso hay una historia compartida. Cada mujer que cree en sí misma y se supera, enciende la chispa en las demás, porque cuando una mujer avanza, avanzamos todos. CADER presenta Empower Hair Talks. Acompáñanos este 24 de septiembre a la 1 de la tarde.
Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Hoy estamos hablando sobre las nuevas formas de criminalidad organizada que está aquí en nuestros teléfonos, ¿no? Y que busca entrar a nuestra información y que nos hace vulnerables a todos. Y en ese sentido también todos tenemos que ayudarnos para poder fortalecernos. Uno de los conceptos que aparece constantemente es el concepto del ciberdelito, ¿no? Y le escuchamos hablar por aquí, y en el Congreso se habla, y en el gobierno, pero poco nos detenemos a definir qué es el ciberdelito. Didrik Carrasco, desde San Pedro Sula. Didrik, ¿cómo podríamos definir exactamente lo que es un cibercrimen, el ciberdelito en términos generales? En términos generales, es cualquier actividad ilegal, en principio tiene que ser ilegal, que utiliza el Internet, las redes informáticas o dispositivos electrónicos, computadoras, teléfonos, cualquier dispositivo electrónico, como herramienta o como blanco. Es decir, puede utilizar un teléfono para cometer el crimen o la actividad ilegal, pero también puede ser un teléfono mi blanco para obtener de él o sustraer de él toda clase de información que procurará algún tipo de beneficio personal. El objetivo principal suele ser siempre el robo del dato, el fraude económico o la alteración de sistemas. Pues usted, por ejemplo, este ejemplo que te planteaba, alterar, o sea, tuvieron acceso legal a la base de datos y cambiaron a los dueños de cuenta y comenzaron a transferir dinero a estas nuevas cuentas que no correspondían a las personas. Entonces, ahí hay una alteración del sistema. Los tipos más comunes de ciberdelitos están, entre otros, el phishing, que es el envío de correos o mensajes fraudulentos. Aquí se suplantan la identidad de las empresas legítimas y se engañan a los usuarios, y esto se hace para robar contraseñas o datos bancarios generalmente. Luego tenés el ransomware, que es un tipo de software malicioso, que lo mencionaba ya Juan Carlos, que se encuentra en los datos de un dispositivo y exige un pago de rescate para liberarlo. Está luego el robo de identidad, que es uno de los más comunes, ¿verdad? Y el ciberacoso, que es el grooming o el ciberbullying, ¿verdad? Que es el hostigamiento, la intimidación o la manipulación. Digamos de que esos serían los más visibles, por lo menos al día de hoy. Y conocemos muy bien el esfuerzo que hace la Banca Nacional, por ejemplo, de proteger, porque es de interés de las empresas bancarias, proteger sus inversiones, cuentavientes y todo de este tipo de delitos, ¿no? El Estado siempre reacciona con un poquito más atrás, pero ahí va también. El Estado acaba de inaugurar la plataforma Bien, esta billetera digital. Todavía no es de uso masivo, todavía está comenzándose a discutir. Pero exactamente, ¿qué es lo que contempla esta billetera, Juan Carlos? Bueno, realmente es un proyecto interesante. Espero que esta vez tenga el impulso necesario, porque nos permitiría eliminar muchos de los problemas que socialmente tenemos. ¿Qué ocurre? Muchas personas olvidan su documentación en casa, no la tienen a mano, y teniendo un dispositivo electrónico, pues puede tener puede tener su información ahí y puede ser verificable por las autoridades. Siempre que el Estado hace este tipo de cosas, porque hay algo que nos domina como sociedad, y es que siempre tenemos mucha desconfianza ante el Estado, ante los servicios públicos, y podríamos pensar que hay otros intereses atrás. En lo particular, yo considero que es un avance tecnológico que vale la pena potenciar, pero que llegamos en un momento todavía atrasado. Bueno, el gobierno es joven aún. No me refiero a este gobierno, sino que esto tuvo que haberse implementado mucho tiempo antes. Hace como 6 años intentó también. Hubo un intento hace un tiempo, pero habían pequeños problemas que siempre detienen estos avances tecnológicos, porque yo puedo tener mi licencia de conducir ahora en mi dispositivo, pero puede ser que el policía me diga, sí, disculpe, pero yo no ando datos para verificar que su dato es original, y nuevamente caemos en el problema de que no se masifica el uso ni se regula. Entonces, esos pequeños impases deben solucionarse. Pasa para un poco que como las placas, que también se inauguraron con el dispositivo ese chip, pero no había lectores poder identificarlas. El famoso RFID, ¿verdad? Que es tecnología muy buena, permitía verificar que todo estuviera bien, pero no habían lectores. Entonces la placa con el SIM no era más que una placa con un adorno.
pero en este caso de la billetera bien, espero funcione. Claro, hay muchos temores que surgen aquí, ¿verdad? Y hay que hablarlo directamente. ¿Va a estar mi información segura? ¿No va a tener fines políticos? ¿No va a tener fines comerciales? Pues yo creo que al Estado, el Estado debe merecer toda nuestra confianza, y considero que las personas que están ahí son muy capaces y deben tener los mecanismos de protección a la data y a los accesos al sistema. Ahora, no puedo dar más detalles porque no conozco la arquitectura, Oscar. Y nosotros en este tema, y los que nos dedicamos a esto, antes de generar una opinión debemos hacer un análisis de la infraestructura o la arquitectura que se está utilizando para este tipo de soluciones tecnológicas. Pero podemos hablar, sí, de los beneficios que podría traernos el utilizarla, ¿no? Como también los riesgos que hay que poner atención y que pedirle al gobierno que garantice que el uso de esa plataforma cubra esos riesgos. ¿Qué riesgos representan este tipo de proyectos, cuando hablamos de experiencia de otros países? Porque no es algo que venimos inventando acá tampoco. Ya El Salvador, y lo hizo también con su billetera Chivo, que es muy parecida al propuesta también de la billetera Bien. ¿Qué riesgos hay que tiene que poner especial atención al Estado para poder darnos la garantía de que el uso de esa herramienta no va a ser en peligro de los usuarios? Mira, en principio, si no hay la billetera tiene, digamos, un marco de términos y condiciones bastante generales que se utilizan en la mayoría de casos para las empresas privadas. El problema aquí es que no hay una ley de protección de datos, ¿ya? Entonces, al no haber una ley de protección de datos, el Estado tuvo, en primer lugar, que haber creado la ley, establecido el marco jurídico, ¿verdad? Plantear las reglas del juego y luego presentar la billetera. O sea, no presentar la billetera con un Terms and Conditions, con unos términos y condiciones, antes de que exista el marco regulatorio que permita que se puedan cumplir o se puedan llenar los vacíos que puedan contener este contrato de la billetera, ¿verdad? Creo de que debería de ser subsanado a lo inmediato. No hay una legislación para poder atender este tipo de no existe, Oscar, lastimosamente. Dedrix está en lo correcto. Hay un esfuerzo del Instituto de Acceso a la Información Pública, si no me equivoco, lo leí hace un tiempo, donde ellos hablan de la protección de la data, de las personas y de nosotros, pero no es una ley que se pueda castigar penalmente o se pueda perseguir administrativa o judicialmente a las personas que violen o infrinjan esto. Simplemente terminan siendo publicaciones o cuestiones que no tienen ningún efecto de peso legal, ¿verdad? Y la ley debería ser en general, pues no solo para lo que va a hacer el Estado, sino todas las instituciones, porque muchas están haciendo sus esfuerzos aislados para la protección de datos, la ciberseguridad, pero es muy difícil trabajar sin un lineamiento del Estado per se de cómo trabajar, cómo operar y cómo actuar. Todavía esto sigue en discusión. Sí, también tengo conocimiento de que hay algunos diputados que tienen la iniciativa, que la han estado estudiando, pero esto no puede esperar más porque están habiendo víctimas a diario de este tipo de cosas. Además, si ya se anunció el proyecto de la billetera, tiene que estar una ley de protección de datos ya en discusión para protegernos. Porque si no, no va a generar la confianza necesaria a la plataforma y no va a ser utilizada. Tú mencionaste el ejemplo de El Salvador. O sea, El Salvador sí ha avanzado muy rápido en este tema porque entiende hacia dónde va el mundo, ¿verdad? Espero que nuestros legisladores también vean esto y comprendan que el mundo ya evolucionó. Ya no es necesario hacer el Día de la Baleada o conmemorar a los futbolistas de hace 60 años. Es necesario avanzar para donde el mundo nos está exigiendo ir. ¿Es necesario el proyecto de la billetera digital que inaugura el gobierno? Considero que sí, hay que complementarlo con otras herramientas poco a poco, pero hay que hacer el asidero legal para que todo funcione con la confianza necesaria y también a la par, repito, voy a insistir siempre en esto. Debe existir ya los equipos capaces para investigar, judicializar y procesar este tipo de delitos, porque si no la gente no va a tener confianza. No vamos a avanzar. Va a quedarse en otra iniciativa bonita, porque lo es, pero necesitamos el apoyo también del sector legislativo. Quiero hablar ahorita en este bloque, pero vamos a irnos a una pausa para poder tener el tiempo realmente para poder abordarlo, porque es sobre inteligencia artificial, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial también está cambiando las reglas del juego
Ya vimos anteriormente el uso fraudulento de esos audios, que todavía está la candidata de Libertad de Refundación señalándolos como que fueran reales, ¿no? Pero eso es solamente una señal de lo que se viene. Así que al regresar vamos a hablar sobre el uso de la inteligencia artificial y los peligros que puede traer también, y cómo la mafia van a usar, la están utilizando para poder acceder a nuestra información. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Ya volvemos. A menudo creemos que el éxito es un camino solitario, pero detrás de cada gran paso hay una historia compartida. Cada mujer que cree en sí misma y se supera, enciende la chispa en las demás, porque cuando una mujer avanza, avanzamos todos. CADER presenta Empower Hair Talks. Acompáñanos este 24 de septiembre a la 1 de la tarde. Si a tu hijo le da dolor de huesos o tiene hambre y pierde peso, si pasan débiles y con fatiga, o si sufren de fiebre repentina, si notas que les crece la pancita, o si sufren dolor de cabecita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Y estamos hablando aquí de criminalidad organizada y de ecosistemas de crimen híbridos, ¿no? Porque lo que está mostrando el panorama internacional es que no se trata solamente de un muchacho que está al otro lado de la señal, tratando de estafarnos, apelando a nuestra visión, apelando a nuestra inocencia. Son estructuras criminales que muchas veces, como nos dice Didier Carrasco, funcionan incluso desde la cárcel o funcionan afuera del país y buscan sus recursos, buscan su dinero, no cuestiones tan inocentes como le describía Juan Carlos, de promesas de matrimonio que nunca llegan o loterías que usted no ha jugado, ofertas de dinero que supuestamente alguien se ganó y que quiere compartirlo. Esas son como las formas de estafa tradicional, y los estafadores han estado siempre desde que se inventó el dinero. Solo han evolucionado. Solo han evolucionado, como evolucionan las sociedades, como evolucionan también los estados. Y una de esas evoluciones es precisamente la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a empezar con Didrich al otro lado en San Pedro Sula, porque lo tenemos como olvidado allá. Didrich, la inteligencia artificial, ¿cómo está siendo aprovechada por las estructuras criminales? La inteligencia artificial, Oscar, lo que ha venido a realizar, a aportarle al crimen es capacidad de análisis, capacidad de respuesta, automatización. O sea, todo lo que se hacía con mayor dificultad hace unos meses, ni siquiera tuvieron que esperar muchos años para que la inteligencia artificial ampliara sus capacidades. Hace meses, hoy ya es posible trabajarlo con inteligencia artificial. Al clonar la voz, te pueden enviar un mensaje
falso, y si no estás capacitado para identificar ese mensaje de voz, muy probablemente puedes caer en una trampa. Hacer cálculos prospectivos, ¿verdad? No se necesita tener, digamos, una maestría, simplemente conocer muy bien la tecnología, conocer lo que estás buscando y poder obtenerlo. O sea, hay, digamos, una posibilidad bastante grande de que la inteligencia artificial, así como es usado para lo bueno, también sea utilizado para cometer delitos. Pues, y estas son algunas de las expresiones que podríamos ver en lo cotidiano, ¿no? Ya lo pudiste ver, por ejemplo, en el caso político con los audios que se presentaron, que dijeron... Del famoso Honduras Gate. El famoso Honduras Gate. O sea, se armó todo un revuelo. Afortunadamente, hay tecnologías para identificarlos, pero ya no solamente es con la escucha de la persona, sino que tenemos que recurrir, digamos, a otro tipo de técnicas un poco más avanzadas. Algunos pagan para que esos audios se lleven a una firma, o que un audio se lleve a una firma consultora y que te haga todo el trabajo para verificar la autenticidad del archivo o del audio. Otros lo hacen a través de otros mecanismos, utilizando software especializado, y lo pueden hacer en casa también. O sea, hay maneras, pero por lo general este tipo de situaciones, la inteligencia artificial, no es que lo promueva, es que las personas la usan con ese propósito. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque también tiene que ver con la educación, o sea, cómo estamos formando a las personas que utilizan las tecnologías, ya sea para su trabajo o para su vida cotidiana, a usarla de la manera adecuada, que cumpla dentro de los marcos legales, ¿verdad?, que pues toda sociedad debería de tener, principalmente, e insisto, en el marco legal del uso de inteligencia artificial o del uso de las tecnologías, que es vital para poder regular todas estas actividades. Y ojo, decir ahora que no se va a utilizar la inteligencia artificial es como decir que no vamos a usar la pólvora. Es como decir que no vamos a utilizar ya las computadoras y vamos a volver todo a escribir a mano. No es posible, está aquí el cambio, está la tecnología, y así como vemos audios falsos, también hay videos falsos, también hay imágenes falsas clonadas. Hay personas que pueden parecer en el video y usted dice, pero si fulanito está haciendo aquí, tengo el video acá, y es completamente falso. Y lo que vemos, Juan Carlos, con el caso de Honduras Gate, es que también se utiliza para desestabilizar gobiernos. Así es. Bueno, el caso específico, tuve la oportunidad de estar en esta casa televisora hablando sobre el tema de los audios, cuando se liberaron los primeros supuestos audios, que alguien los llevó en una memoria. Y el asunto es que sin necesitar mecanismos tecnológicos, pudimos darnos cuenta que eran audios falsos. Al pasar por los mecanismos tecnológicos nos damos cuenta que son audios falsos, lo verificamos. Sin embargo, el impacto en la sociedad se genera, Oscar, porque no hay una alfabetización necesaria, y todavía no estamos en el punto donde la gente no sabe que la inteligencia artificial es una herramienta buena, pero también puede ser nociva si no hay educación. ¿Qué está ocurriendo? Mucha gente hoy, han pasado meses, y luego el famoso Honduras Gate sigue diciendo, sí, es que los audios dijeron esto, los audios dijeron esto. O sea, el impacto fue creado. Lo que yo quiero dejar claro, el daño fue hecho. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta usar mucho el término ignorancia, porque es que no todos tenemos las mismas capacidades, los mismos accesos a información. Pero somos inocentes también, porque creemos lo que realmente nos conviene. Especialmente cuando viene una figura de autoridad, como suele ser un líder político, a validar la información diciendo esto es real. Él no va a mentir, dice. Y el político en una acción ¿por qué me va a mentir el señor Pablo Iglesias? Dice la gente. Ojo, Oscar. Sí. Esto que pasó con Honduras Gate, a propósito del social hacking o de la ingeniería social que mencionaba Juan Carlos, esto tiene todas las características de pretender ser ingeniería social. El tema de Honduras Gate y temas relacionados donde información falsa afecta la percepción del público. Estas son operaciones psicológicas, y ahí hay que tener mucho cuidado, y por eso es que es necesario un marco jurídico que regule el uso y las actividades en las que se utilizan este tipo de herramientas, porque
al final lo que se trata no es de decir la verdad, es implantar una percepción dentro de la ciudadanía, dentro de la población, que genere un efecto, un golpe de efecto, pero que también genere en consecuencia una reacción de parte del público que puede ser negativa, ¿verdad? Como en el caso de los Honduras Gate lo fue, hacia la percepción de gobierno, más allá de si el gobierno está cumpliendo o no está cumpliendo, ¿verdad? O sea, el propósito de este tipo de actos tiene que ver con operaciones psicológicas que intentan influir en la sociedad generando percepciones que imposibiliten o dificulten la gobernanza y la gobernabilidad dentro de un Estado-nación. Y nuevamente vemos que tampoco el Estado, al principio hubo como una reacción, pero luego como que se olvidó el problema. Se olvidó el problema. Y esto, para complementar, es lo que nosotros conocemos como guerra cognitiva, ¿no? La guerra cognitiva ya está todos los días enviándonos información para manipular nuestra mente, nuestro pensamiento. La operación psicológica, como lo dice Diedrich, y también la guerra de información o desinformación. La guerra cognitiva es algo que ocurre y está pasando, se está mudando al ciberespacio al 100%. Por eso es que es importante. Y ahora que se menciona el tema de inteligencia artificial, ojo que la inteligencia artificial no solo va a ser para el tema de audios o videos. Ahora es muy fácil crear un virus desde una plataforma de inteligencia artificial, intentar violar una contraseña utilizando una plataforma de inteligencia artificial o un lenguaje de inteligencia artificial. Esto también da herramientas, como iniciábamos en el segmento, que le facilita a los criminales. Bueno, puede ser para esto, pero está el otro lado. Si utilizamos bien la inteligencia artificial, si educamos a nuestras poblaciones, primero las jóvenes, los menores, las poblaciones menores, pero también llegamos a esas poblaciones. La tercera edad es una de las mayores victimizadas en este tema del uso de la inteligencia artificial en guerras de información o desinformación, o también para acceder a sus datos o información con audios falsos, chat falsos, videos falsos. Entonces tenemos que masificar este tema de educación. Y específicamente en el tema de los audios que tú dices que el gobierno reaccionó, se quiso hacer algo, caemos al problema que hemos estado hablando. No existe la legislación necesaria para penalizar estos casos. ¿Cómo es posible que una figura política confirme desde su silla del Estado? O sea, no es una persona como yo hablando que no pertenezco al Estado, es un funcionario público certificando algo que es falso. Y que él sabe que es falso. Y que él sabe que es falso. ¿Dónde están las consecuencias? Bueno, no hay leyes, no se quisieron aplicar otras, no sé qué pasó. Pero nuevamente necesitamos llegar a este punto porque como desestabilizan gobiernos, en su momento puede causar pérdida de vidas humanas. Y esto es muy delicado. Dígame. Ahora quisiera más bien no solamente poner el foco en la responsabilidad del Estado, en los medios de comunicación. La infodemia que actualmente vivimos y que está potenciada por el uso de estas herramientas informáticas, incluido la inteligencia artificial, ha generado esta masiva creación de contenidos que no tienen filtros, que buscan más bien cómo instalar percepciones dentro de las poblaciones, y ahí los medios de comunicación, casi que por mandato declarativo en términos de derechos humanos, ¿verdad? Con el tema de acceso a la información, con el tema del derecho a la ciudadanía de ser informados, tienen la responsabilidad también de aunar esfuerzos con las autoridades para abordar este tipo de situaciones en las que de manera inocente, como diría Juan Carlos, estamos utilizando las tecnologías. Por ejemplo, cada vez que un funcionario público o que un actor político da una declaración y que no está ajustada, digamos, a hechos que se puedan verificar, los medios de comunicación automáticamente deberían de correr a generar un fact-checking, por ejemplo, de que lo que están diciendo no es cierto, o de que lo que están diciendo falta complementarlo con otros puntos de análisis. O sea, los medios tienen la tarea fundamental de educar y de formar a sus audiencias, tanto para el consumo, ¿verdad?, de los contenidos que están obteniendo. O sea, estamos hablando de alfabetización mediática,
como también de abordar este tipo de problemas con el tema del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que caen dentro de su campo. Vamos a irnos a una pausa, Derek, porque esto que acabas de decir me da pie para el siguiente bloque, que hablemos un poco ya sobre qué hacer de la ciudadanía, desde los medios de comunicación, desde el sistema de educación, desde el Estado mismo, para cuidarnos de todos estos ciberdelitos y cómo reconocer estas campañas de desinformación, estas campañas de mal uso de la inteligencia artificial y estas estafas que también vienen ahora con la vida moderna y con el acceso que tenemos ahora a los recursos que nos da la tecnología. Y veamos también cómo está institucionalmente el Estado preparado para responder a esto. Al volver de la pausa, usted está viendo Más Conscientes de ICN. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. La politiquería que está presente en los 3 partidos políticos mayoritarios en el país es la que destruye. Porque un analista no ve lo mismo. Ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. ¿A cambio de qué? De puras chancas, no de reformas fundamentales del Estado de Honduras. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Los veo igual o peor que los del gobierno pasado. Igual o peor. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Y como no es la primera vez que la humanidad estamos pasando por un proceso de transformación de tecnología, lo hemos vivido antes ya en muchas otras maneras, en nuestro paso de la edad del bronce a la edad del hierro, en nuestro paso de la imprenta a la vida moderna, nuestro paso también del uso de las computadoras, la energía atómica. Estos cambios han venido y son parte también del desarrollo de las sociedades y las civilizaciones. Lo que estamos viendo ahora con la inteligencia artificial, el uso del Internet, requiere también un aprendizaje para poder utilizar todos estos recursos. Aquí tenemos en esta gráfica, Juan Carlos, tenemos un poco las instituciones que están encargadas de darnos esta protección de nuestra relación con ese mundo de realidad aumentada que tenemos ahora alrededor de nosotros, que lo compartimos en nuestras relaciones con el teléfono y con el Internet. O sea, ¿cómo funcionan estas instituciones dentro de la seguridad institucional? Bueno, es importante decir que aquí están algunas de las más relevantes, pero vamos a enmarcarnos ahorita en la Policía Nacional. En temas de seguridad, nosotros siempre hemos dicho que el delito va evolucionando. Bueno, ¿qué existe hoy? ¿Existe capacidad para denunciar un delito, un ciberdelito? Sí. ¿Existe la capacidad para investigarlo, solucionarlo, judicializarlo? No. ¿Qué es la función del Ministerio Público? Es la función ya del Ministerio Público en coordinación con el ente policial. Es decir, para comprenderlo y decirlo en palabras más sencillas, lo que antes era un delito común de un asalto en una calle, un robo, que lo llamamos delincuencia común, hoy puede volverse un robo de mi cuenta bancaria porque me robaron información. Ambos son delitos, como lo decíamos al inicio, y deben ser tratados como tales. O sea, debo tener la capacidad de
recibir una denuncia, procesarla, investigarla, encontrar y judicializar. Aún no estamos en ese punto. O sea, le vacían su cuenta de banco, le vacían su tarjeta de crédito y lo sentimos mucho, pero... Si está asegurado, tiene suerte. Si no, pues por lo menos puso la denuncia. Sí. Eso es lo que está ocurriendo. La Comisión Nacional de Banca y Seguros es un ente que puede emitir comunicados, estrategias, educación, pero no tiene poder ni investigativo, ni judicial, ni nada. O sea, están ahí regulando, intentando conectar con el resto de instituciones. Ahora, no tenemos una agencia de protección de datos y debe ser creada. Y debe ser creada muy pronto. ¿Y es una agencia? ¿Funciona cómo funcionaría? Debería ser una agencia independiente, debería ser una agencia completamente independiente, no dependiente de otro ente del Estado. No politizada No tampoco. politizada. Y hay un tema importante a decir. No debe estar enmarcada en temas, por ejemplo, de telecomunicaciones. El tema de ciberseguridad no es solo un tema de telecomunicaciones, no es solo un tema de tecnología. Es un tema que afecta a la sociedad en general, al Estado. Debería ser una institución independiente. Este tema va a ir evolucionando y de ahí cada institución pública, cada empresa privada debe incorporar en sus instituciones, en su personal, personal capacitado para ciberseguridad. Específicamente, ya el tema de ciberseguridad no es algo del Departamento de Tecnología o de Tecnología de Información, es un departamento independiente, así como se ha manejado la seguridad. Así que esta es una recomendación a nivel de Estado. Es tan importante como el guardia de seguridad afuera de los bancos. Completamente, y es tan importante como la parte financiera o el recurso humano, porque todas las áreas de la institución ahora están relacionadas al ciberespacio. Tenemos CONATEL, tenemos sector privado, instituciones públicas acá. Y a este lado tenemos inteligencia. ¿Qué tan capacitada está la inteligencia nacional para poder atender este tipo de delitos? Yo le voy a decir algo. Nosotros tenemos un aparato de inteligencia muy bueno, pero hay que proveerle las capacidades. Porque hay que decir algo. Hay muchas instituciones o empresas que están comprando soluciones tecnológicas, pero la solución tecnológica no trabaja por sí sola. Necesita tener las personas capacitadas, las personas aptas para hacerlo. Así que hay que dotar a quienes ya tienen las capacidades formativas y cognitivas, hay que darle la herramienta. Y a quienes ya tienen la herramienta, hay que dotarles del personal capacitado. Y aquí requiere también de una respuesta coordinada en todas esas instituciones. Aquí es por eso que le digo, y mire, usted lo tiene aquí en la gráfica, yo lo estaba diciendo y no había notado esto. Aquí es donde debe estar una agencia que coordine todas las respuestas en temas de ciberseguridad, que conecte con las instituciones públicas, que conecte con los entes financieros y que compartan información para solucionar la problemática que estamos enfrentando. Ojo, no es que no tenemos estadísticas, no es que no ocurre, es que la gente no denuncia porque las instituciones privadas prefieren no hacer un escándalo, las instituciones gubernamentales prefieren pasarlo, pero esto está ocurriendo a diario y las personas individuales, yo conozco personas que fueron víctimas, pero piensan que no tiene ningún sentido ir a denunciar porque no habrá ninguna capacidad de respuesta. Y esto va a conectar, y cierro con esto, lo que usted decía, el tema de ciberdefensa, bueno, infraestructura crítica y eso, ciberdefensa, ya es la protección del Estado per se en el ciberespacio. Y esto no solo como país nos interesa, sino que regionalmente deben existir esfuerzos que se conecten y compartan información, como usted lo dice ahí, para poder tener respuestas estructuradas, para dar solución al problema y no solo estarlo viendo a ver qué pasa y a ver qué ocurre. O esperar de defender a nosotros solos. Y desde la ciudadanía, Didrich, ¿cómo podemos como ciudadanos reconocer el ciberdelito, protegernos, cuidarnos, no caer en esas trampas regulares que siempre están cayendo en esos mensajes spams y toda esa problemática que tenemos, Didrich? Hay una forma bien simple, digamos, de procurar la autodefensa, ¿verdad? La seguridad personal frente a este tipo de ciberdelitos. Lo primero es no exponer la información personal en público. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen estos grupos o estas personas que se dedican a delinquir?
tratan de obtener información, Juan Carlos ya lo decía, tratan de obtener información de la víctima. Y el eslabón más débil en toda la cadena de cualquier tipo de seguridad siempre va a ser el ser humano, ¿ya? O sea, una charla, una conversación, una fotografía en Facebook, una fotografía en Instagram, dice mucho. Hay una frase que se utiliza mucho en los medios de comunicación que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Una imagen entrega mucho más información de lo que uno está pensando. Entonces uno debe de procurar, en principio, no exponer su información personal en redes sociales. Si utilizan transacciones financieras a través de banca en línea, hacerlo en sus propios dispositivos, no compartir las contraseñas con nadie, no enviarse fotografías de las contraseñas con nadie, mantener sus grupos de confianza lo más cerrado posible si van a intercambiar informaciones sensibles o privadas, ¿verdad? Cosas como esas, no hablar en público de situaciones personales donde otras personas estén escuchando, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Nombres y apellidos. O sea, tratar de cerrar la brecha en donde las mismas personas son las que están brindando la información y a veces sin ni siquiera que le estén preguntando, solamente expresando este tipo de informaciones. Luego está... Bueno, ya que no hay una política pública o no hay una política de Estado de alfabetización digital, el ciudadano tiene que procurarse por sí mismo todas estas informaciones y ejercerlas de manera cotidiana, practicarlas de manera cotidiana, no conectarse a través de VPN en las redes públicas, nunca hacerlo con su IP dentro del teléfono, ¿verdad? Sino que poder tener mecanismos o aprender mecanismos de evasión, ¿verdad? A este tipo de, digamos, infraestructuras. Pero suena complicado todo eso que nos está explicando Diris. ¿Cómo podríamos, si yo estoy queriendo formar a mi papá, ¿no? a mi madre, que es una fuente de desinformación maravillosa, ¿cómo la formo para que no caiga estas redes? No, a ver, no podés decirle a la otra persona qué no debe hacer y puedes enseñarle. Pero eso va a depender también del grado de comprensión que tenga esta persona. O sea, si lo que quiere creer es eso, entonces, o sea, si se quiere desinformar, se va a desinformar. Eso no lo vas a poder evitar. Aquí el punto es qué es lo que va a hacer uno mismo para que eso no suceda. Porque aquí estás entrando también en aspectos psicológicos de quien está recibiendo la información. O sea, el sesgo de lo que yo quiero creer. Entonces vas a entrar en una batalla, vas a batallar por la opinión y si entras en una batalla por la opinión, cualquier esfuerzo que vayas a hacer, el cerebro de esa persona se va a encontrar en una situación de presión y va a decir no, porque eso es lo que hacemos cuando nos encontramos en una situación que nos presiona, rechazamos cualquier alegato. Entonces, y así me dijo mi madre cuando le expliqué que los audios de Honduras eran falsos, pero me dijo, pero yo creo en ellos. Bueno, sí, completamente. Diederich dice, la protección es individual. Coincido con eso. Sin embargo, también hay que salir con la estadística y hay que educar, porque yo le decía a la gente, el otro día me reunía con un grupo y les decía, el 68% de la información en Internet es dudosa. Creo que ese ya es un dato como para comenzar a educar a la gente y hacerle entender que no todo lo que está ahí va bien y que el 80% de las personas que tienen acceso a dispositivos digitales recibe información falsa durante el día y la procesa. Cuando digo la procesa es, le dio like, la compartió o quizá dijo, mira esto que me mandaron, no creo, pero lo mandó igual y empieza a enviar esa información a diferentes lugares. Entonces hay que comenzar por la formación básica del ciberespacio y de lo fácil que es manipular la información ahí para hacerle entender a la gente. Alguien dudaba de algunas cuestiones, inmediatamente le tomé una fotografía, fue jugando con él y le hice un video de que él estaba cayéndose en un lugar. Digo, mira, te caíste. No, hice esa foto, me la tomaste ahorita. ¿Ves? Así de fácil es. Le dije yo, hacerte algo falso. No puedes creer en todo. Este es un proceso educativo moderno que tenemos que incorporar. Pero repito, creo que lo dije en una parte.
está esa franja de nuestros mayores, adultos y adultos mayores, que son los que son víctimas de este tema, porque el niño ya entiende que hasta su caricatura es hecha con inteligencia artificial. Pero sí hay que educar desde muy abajo, porque los niños y los jóvenes también comparten información con sus familias y ellos pueden hacerle inmediatamente decir eso es falso, eso es real. O sea, la educación debe comenzar desde aquí. Sin embargo, las plataformas de los medios de comunicación, esto que está haciendo ICN, que estás haciendo tú, Oscar, es importante, porque de aquí puedes sacar hasta cápsulas informativas que la gente diga, esto me pasó. Como yo te comentaba en la pausa, que un compañero de trabajo le depositaba dinero a una persona con que se iba a casar, una inglesa, y tenía una foto en WhatsApp, pero sabemos que no era ni inglesa, ni se iba a casar, ni nada, ni era la persona que decía. Seguramente entonces, era algún nigeriano que son allá en esos lugares que están con todo eso. Imagínate, y enviándole dinero, y esto está ocurriendo, pero cuando les hacemos caer en razón, entienden un poco, pero creo que Diedrich dice algo cierto. A veces, hasta que uno es víctima, despierta. Esperemos que no sea así y esperemos tomar todos conciencia. Vamos a la pausa y al regresar veamos, ya con los minutos que nos quedan, qué puede hacer la universidad, qué puede hacer el sistema educativo para poder prepararnos a todos para enfrentarnos a estos retos del siglo XXI. Ya regresamos. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. ¿Estás buscando reducir tu consumo de azúcar? Si lo que buscas es una alternativa a base natural y deliciosa, te recomendamos Azulite. Azulite es la mezcla ideal de azúcar y flor de stevia. Es 3 veces más dulce, lo que significa que por cada 3 cucharaditas de azúcar solo usarás 1 cucharadita de Azulite y reducirás aproximadamente 70% menos tu consumo de azúcar y calorías. Azulite es azúcar light, disponible en supermercados. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana conversamos sobre los ciberdelitos y los nuevos retos para la seguridad nacional y la seguridad de todos nosotros como ciudadanos también. Diedrich Carrasco de San Pedro Sula, en el minuto que nos queda, Diedrich, ¿qué debe hacer el sistema educativo para poder hacerle frente a esta nueva realidad cuando tenemos un sistema educativo que todavía apenas está allá por el año 1970? Sí, lo primero es actualizarse, ¿no? Han pasado desde esa época hasta ahora más de medio siglo y las instituciones públicas, las instituciones educativas ya deberían de estar, si no implementando, construyendo sus planes educativos a partir de la implementación del uso de estas tecnologías con un sentido más orientativo, más ciudadano, más de cara a fortalecer el desarrollo económico, el desarrollo cultural y el desarrollo social del país.
es un esfuerzo en el que tienen que colaborar el Estado, las universidades privadas, las cámaras empresariales. Esto es un esfuerzo conjunto, porque las tecnologías no solamente abordan al usuario de a pie, abordan a todos, porque estamos interconectados y hoy por hoy, si no tenés internet, si no tenés acceso a internet, si no tenés un teléfono, o sea, estás sí, nos desconectamos del mundo entero. Gracias, Diri, se nos acabó el tiempo ya. Gracias por estar acompañarnos. Gracias, Juan Carlos, también. Oscar, un gusto. Sí, y gracias a usted por Y gracias a usted también por habernos acompañado. Ya el tiempo se nos corre cuando estamos acá. Esto fue Más Consciente. Nos vemos mañana a 7:30 de la mañana aquí en ICN. Vamos a hablar, ya comenzamos la carrera política otra vez. Comienza el Congreso, así que mañana comenzamos con el Partido Liberal. Recuérdese, a las 9 de la mañana viene Dr. Talks, así que quédese con nosotros. Hasta mañana.